Bueno, creo que los que estamos acá, la mayoría somos ecuatorianos, algunos sabrán de Venezuela, Colombia, bueno, y está bien, ¿sí? Lo que quiero mencionar ahora como a manera como una introducción a lo que es el tema, pensar un poquito en lo que es la nacionalidad. Cuán importante es esto, ¿no? Si hemos nacido aquí en el Ecuador, pues somos ecuatorianos y vamos a morir como ecuatorianos. Me llamó mucho la atención el otro día que escuchaba de alguien que por lo que se casó con un extranjero, entonces para que le den la visa y todo, no es de aquí, ¿no? Son los dos de otros países, y para que le den la visa del otro país para irse a vivir con su esposo, tuvo que perder la nacionalidad. Le quitaron la nacionalidad y le dieron la otra. Yo me quedé pensando, digo, a ver, yo como ecuatoriano, imagínense, estamos aquí como ecuatorianos, tal vez aquí no es la ley eso, pero si de pronto nos quitan la nacionalidad y ahora nos dan otra nacionalidad, así que tenemos que salir de nuestro país y para regresar un día a nuestro país tenemos que pedir visa y de pronto no nos dan visa o nos dan permiso para llegar unos días y ahora llegamos acá y somos extranjeros. Se ha puesto a pensar un poco, yo no había imaginado esto y me hizo pensar mucho en mí mismo, ¿no? Si yo como ecuatoriano me quitan la nacionalidad y tengo que regresar acá como extranjero. Piense por un momento esto, ¿no? Casi no pasa esto, pero les digo, nacemos ecuatorianos y vamos a morir como ecuatorianos. Así, igual sea un extranjero, pues tiene su nacionalidad, así es. Pero lo que estoy tratando de decir es un poco que entendamos en cuanto a la permanencia. Aquí como ecuatorianos permanecemos aquí, así tengamos que salir, pues sigue siendo nuestra nación, el Ecuador. Pero, ¿qué tal también cuando tenemos amigos y decimos somos buenos amigos y queremos ser amigos por siempre? No sé si usted hasta aquí ha tenido amigos verdaderos y que han permanecido ahí y van a permanecer por siempre. A veces vienen como algo así momentáneo, buenos amigos, y después se nos desaparecen y nos quedamos sin buenos amigos. También puedo poner algo más aquí para entender lo que voy a mencionar después. El matrimonio, siempre a mí se me ocurre el matrimonio porque es una gran ilustración en todo, yo diría, ¿no? En todo. Y la misma Biblia nos muestra que el matrimonio siempre hace relación con lo que es iglesia o viceversa. Es bien interesante esto, ¿no? Y me meto ahora un poquito con el matrimonio y cuando nosotros nos casamos, pues hacemos un juramento, un pacto, un compromiso de permanecer hasta que la muerte nos separe. Sí conocemos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cojo esto un poquito para ir al tema mismo. Un día usted, no sé todos, o la gran mayoría, no sé, pero usted va a dar razón. Un día usted decidió unirse a Cristo. Reconoció que Cristo es su Señor y Salvador. Y reconoció que Cristo murió en la cruz por usted y que a través de la fe en Él, usted tenía, o el Señor le iba a dar vida eterna. Ese es el Evangelio. No sé cuántos de ustedes, los que están acá, han hecho ese pacto, ese compromiso con Jesús. ¿Cuántos han entregado su vida a Jesús? ¿Cuántos han dicho un día, soy un pecador, reconozco que tú moriste por mí y quiero unirme a ti para que estar por siempre en la eternidad junto a ti? No sé cuántos hay de los que estamos acá. Espero, como dije antes, que ojalá seamos todos una gran mayoría. Pero si usted no ha hecho este pacto, usted se está perdiendo de lo más grandioso en esta vida y en la eternidad. Sí que le pido que esté atento también a lo que la Escritura nos va a mencionar con respecto a esto. Pero yo voy a hacer más énfasis, según el pasaje que ahora nos corresponde, justamente en esto. De que si un día nos hemos unido a Cristo, pues les digo, no hay tal de divorcio. Como, ¿me entiende un poco esto, no? De pronto, pues, yo me uno a Cristo, entrego mi vida a Cristo, y un día me canso de Cristo y digo, ya, no quiero saber nada del Señor, ya me separo de su iglesia y soy indiferente a Dios. Bueno, no sé si han visto personas de esta manera, ¿no? Que se separan de Dios. Bueno, yo digo, ¿fue real el pacto que hizo
¿O solamente fue una emoción que dijo yo quiero seguir a Cristo y cuando las cosas estén bien, correcto, si algo pasa pues allá se queda Cristo? Muchos, les digo, tal vez han abandonado a Cristo, se han separado de Cristo. Como dije antes, se han divorciado de Cristo. Suena un poquito raro esto, ¿no? Pero, ¿cómo es su vida? Si usted en verdad es un cristiano, pues usted tiene que permanecer con Él, no solo hasta que estemos aquí. El matrimonio dice hasta que la muerte los separe. Bien, muere mi esposa, yo quedo libre, en el sentido de ese pacto. Pero en cuanto a Cristo, no es solamente hasta que la muerte, me separe de aquí. Si yo me he unido para Cristo, según lo que dice la Biblia, es para toda la eternidad. Entonces, el tema es justamente este, que vamos a revisarlo ahora, el permanecer en Cristo. ¿Cómo es que permanecemos con Él para siempre si nosotros hemos hecho ese pacto, ese juramento, ese compromiso, hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Cómo es nuestro caminar y cómo tenemos que permanecer para siempre? Porque esto no es solo de días, esto no es solo de semanas, no es solo un tiempo cuando parece que todo está bien y cuando todo se da la vuelta, entonces pues yo abandono a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el caminar de un verdadero cristiano y cómo es que permanece un cristiano junto a Jesús por toda la eternidad? Muy bien, siguiendo la carta a los Filipenses, ahí vamos a encontrar justamente este tema que lo he puesto ahí, el permanecer en Cristo. Seguimos con Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27 hasta el 30, y ahí usted va a encontrar justamente algunas pautas, algunas cosas de cómo el apóstol Pablo aquí nos enseña, bueno, es Dios mismo instruyéndonos a cómo debemos permanecer para siempre o por toda la eternidad junto a Cristo. Y me gusta mucho esta traducción, ¿no? la que siempre tenemos acá en la iglesia, la mayoría creo que tenemos, sí, la NBI. En la NBI empieza así este pasaje. A mí me gusta muchísimo cómo empieza el versículo 27. Así que estemos atentos, lo voy a leer desde el versículo 27 hasta el 30. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Bueno, son las palabras del apóstol Pablo en la carta escribiendo a la iglesia, a los filipenses. Sí, ya conocemos un poco el contexto de todo esto. Y aquí Pablo va a ser más preciso, más puntual, sí, en las cosas que les está diciendo a los creyentes, a los cristianos. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo ahora a su iglesia, a nosotros, a los que creemos en Cristo, a los que ya tenemos esa gran esperanza de la vida eterna, a los que ya hemos sido salvados, los que ya le pertenecemos a Él por la fe. Ese es el Evangelio. Entonces, la pregunta aquí sería, cuando pongo el permanecer en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo es que un cristiano verdadero debe permanecer en Cristo hasta el final? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacerlo esto? Pues bien, el texto nos da unas 3 pautas aquí y lo voy a detallar un poquito más. El permanecer en Cristo. En primer lugar, ¿cómo se hace? Pues según el primer versículo, podríamos decir que es con firmeza en cualquier circunstancia. Así se permanece en Cristo, ¿sí? Con firmeza en cualquier circunstancia. Y voy a ir detallando, como digo, paso a paso todos estos versículos. Dice, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver con un comportamiento digno del Evangelio. Digno del Evangelio, esto es el verdadero cristiano, el que tiene un comportamiento digno del Evangelio, porque eso está diciendo Pablo, pase lo que pase, y repito esto cuando dice pase lo que pase, nos está diciendo, van, en cualquier circunstancia, lo que venga, lo que tengan que pasar, no se den por vencidos, ustedes sigan.
Es más o menos por eso les decía, comparaba con el matrimonio, sería algo así, ¿no? Cuando nos casamos, que alguien nos diga, pase lo que pase, ustedes manténganse unidos hasta que la muerte los separe. Es casi lo mismo, ¿no? Pero con Cristo es más allá todavía el compromiso que tenemos. Claro, no estoy quitando el compromiso del matrimonio, que tiene que ser también ahí bien puesto, no es así nomás, y no se diga cuando hacemos el compromiso con Cristo. Por eso Pablo dice, pase lo que pase, su comportamiento tiene que ser de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, como les decía antes, ¿cuándo es que usted se unió a Cristo? Usted debe tener bien presente esto, así como cuando usted, si es casado, pues tiene bien en claro la fecha que se casó, y cuando cumple también el aniversario y todo esto, usted sabe muy bien esto, cuando se unió a su pareja. Usted tiene bien en claro. Asimismo, usted, si es un cristiano verdadero, tiene que tener bien en claro cuándo se unió a Cristo, cuándo sucedió esto. Esto no es como algunos piensan, es que yo desde que nací, desde pequeñito, yo ya me uní a Cristo. No, así no es, así no enseña la Biblia. Hay un momento donde el Señor nos muestra cuán pecadores somos, y el Señor nos muestra también que hay una necesidad tan grande en nosotros que si no confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos más que perdidos. Entonces hay un momento donde el Señor nos muestra, y cuando nosotros tomamos conciencia de todo esto por la gracia de Dios, entonces pues nos unimos a Cristo. Abrimos nuestro corazón a Él y le pertenecemos a Él, y ahí empieza la gran aventura, yo diría, ¿no? Esa nueva vida en Cristo. Entonces, esto lo voy a detallar un poquito más. Entonces, Pablo, muy consciente de esto, le está diciendo a la iglesia, vean ustedes que tienen a Jesús en sus corazones, que hicieron ese compromiso con Él, que entregaron su vida a Él, pues ahora pase lo que pase, manténganse firmes con Él. No importa lo que venga. Ustedes, dice, tienen que mantenerse firmes porque se unieron a Cristo. Es cuando también el Señor nos invitó a nosotros y sigue invitando. Y si usted no tiene a Jesús, si usted no se ha unido, el Señor le sigue invitando. Le dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados, trabajados, agobiados, y van a descansar y van a tener paz en su alma. Vengan a mí, está invitando el Señor Jesús. Y también está diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la invitación que hace Jesús a cada uno de nosotros, porque Él sabe en qué situaciones estamos sin Él. Entonces, si usted ya es uno de ellos que lo aceptó, bien, entonces el Señor dice, aquí vamos, aquí seguimos, como digo, en esta gran aventura. Pase lo que pase, entonces tenemos que tener un buen comportamiento digno del Evangelio. Digno del Evangelio tiene que ver muchas cosas aquí. Tenemos que ser personas, hombres, mujeres íntegros. Tenemos que ser hombres o mujeres intachables, conscientes de lo que es vivir en este mundo, y si caemos tenemos que levantarnos con el poder del Señor y seguir adelante. Tenemos que siempre vivir o tener nuestra vida o mantener nuestra vida en verdadera santidad, ese compromiso con el Señor. Pues aquí es donde tenemos que trabajar mucho para tener un comportamiento digno del Evangelio, porque este es lo más grandioso que Dios puso en nosotros, y tenemos que cultivar, tenemos que mantenerlo latente en nuestro ser, pero puro, santo. Claro, somos pecadores, imperfectos, pero el Señor está trabajando en nosotros y nosotros tenemos que mantenernos ahí, dignos del Evangelio. Por eso Pablo también escribe en Colosenses 1:13, para entender un poquito esto, cuando pongo el comportamiento digno del Evangelio. Colosenses 1:13 nos dice, Él, Jesús, ¿no? Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por un acaso, dice, les recuerdo esto. Esto es lo que es tener el Evangelio en nosotros y vivir de una manera digna del Evangelio. Solo para recordar, dice, ustedes ya son libres del dominio de la oscuridad y Él nos ha trasladado a su amado, a su reino de su amado Hijo. Esa es nuestra condición ahora como cristianos por un acaso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del buen comportamiento, ¿sí?, digno del Evangelio, también, en otras palabras, resumiendo esto, sería tener un buen testimonio en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en la calle, donde sea, que todo el mundo sepa que nosotros somos
nuevas criaturas. Somos creyentes. Entonces tenemos que comportarnos dignos del Evangelio. Repito, con mucha honradez, con mucha fidelidad a Dios, con mucha fidelidad a los demás, siendo fieles en todo. Aquí quiero poner algo que cada semana nos pasa en el grupo de los hombres. A mí es impresionante todo este tiempo que tenemos. Me gusta mucho ahora que estamos trabajando un gran tema ahí que tiene que ver con los hombres. Y yo pienso como hombres ahí, también como cristianos, cómo tenemos que batallar, cómo tenemos que luchar, cómo tenemos que ser fieles si somos casados a nuestras esposas en todo sentido, y sobre todo cómo tenemos que guardar nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros ojos en cuanto al área de la sexualidad y de todo esto, porque tenemos que ser íntegros. Esto es tener un comportamiento digno del Evangelio, luchas que podemos tener como hombres, como mujeres, como sea. Pero Pablo dice, pase lo que pase, ustedes compórtense de una manera digna del Evangelio. Entonces, esto es importantísimo. Y esa figura, esa gráfica que lo puse ahí me llamó mucho la atención. Bueno, es un ave que está ahí, parece en pleno invierno. Tiene mucho significado esto, por un acaso, esta figura que está ahí. Sí, esto para mí me muestra que cuando viene tormenta, sí, a nuestras vidas, tal vez nosotros tengamos que inclinar nuestra cabeza en adoración a Dios, orando, clamando, y no importa lo que venga, nos caiga la tormenta, lo que sea, nuestro corazón tiene que estar inclinado ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Para que entiendan un poquito más, por eso lo puse esta gráfica también ahí. Pero sigue el texto. En este primer punto hay muchas cosas que tengo que detallarlo aquí, y sigue mencionando, dice, de este modo, sigo leyendo el pasaje, de este modo, dice Pablo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, claro, tomemos en cuenta que Pablo estaba en la cárcel allá en Roma y él tiene la esperanza de que va a salir un día libre, y por eso les escribe, dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos, claro, cuando salga de la cárcel, o estando ausente, dice, o si pues no me saca de la cárcel, aquí estoy, solo tenga noticias de ustedes. Él quería escuchar buenas noticias de la iglesia allá en los Filipenses. Sea que yo esté allá o que esté acá, yo quiero escuchar buenas noticias. Dice, Pablo quiere sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Pablo quería escuchar que esta iglesia, los cristianos, sigan firmes en un mismo propósito. Entonces, para permanecer en Cristo tenemos que estar ahí, tener firmeza en un mismo propósito. Bueno, y aquí la pregunta, ¿qué propósito? Yo me cuestionaba, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo tenemos que estar firmes en un mismo propósito? Claro, como creyentes tenemos que saber con exactitud cuáles son los propósitos que Dios tiene ahora para mí, para nosotros como iglesia. ¿Usted sí conoce cuáles son los propósitos que Dios tiene para usted? Si usted no conoce los propósitos, ¿sí?, de un cristiano, de una iglesia, propósitos que Dios pone con claridad en la iglesia, en la palabra, pues usted está perdido completamente, le digo, ¿no? Cuando estamos haciendo las cosas sin propósito. Eso quiero decir. Imagínense si alguien, otra vez me meto con el matrimonio, imagínense si alguien se casa y no tiene en claro lo que es el propósito del matrimonio. ¡Qué fatalidad! ¿A dónde va? ¿Por qué se casa si no conoce cuál es el propósito? Hay que tener bien en claro esto, si no, ¿para qué me meto a esto? Hay que tener cuidado. Entonces, como cristianos también, con mayor razón, tenemos que tener bien en claro cuáles son los propósitos de un cristiano. Si usted no conoce, repito, va a ser peligroso esto. Solo va a dar vueltas, entre comillas, espirituales, y no crece y no va a ningún lado. La Biblia es clara, tal vez en algún momento tengo que desarrollar y tal vez ahora solo lo menciono. Nuestra iglesia en verdad se mueve según los propósitos de Dios. ¿Cuáles son esos propósitos? Si todo lo desarrollamos en base a esto: adoración, comunión, evangelismo, discipulado, servicio. Ahí está inmerso todo. Usted tiene que conocer, tiene que saber. En el obrero fiel desarrollamos esto, en los discipulados aprendemos todo esto para encaminar bien nuestra vida como cristianos y tener una vida digna del Evangelio. Tener, en otras palabras, una vida con
propósito. Incluso hay un libro, ¿no?, de Rick Warren, este pastor, pues este libro que es muy bien, bastante vendido, Vida con propósito. Tal vez le recomiendo, si usted no ha leído todavía ese libro, pues léalo, Vida con propósito, y esto le va a ayudar también mucho a entender, a encaminar su vida como cristiano. Claro, primero la Biblia, por un acaso, ¿no? Claro, este libro saca de ahí de los textos y nos orienta de alguna manera a entender con más exactitud los propósitos que cada cristiano y la iglesia debe tener. Entonces, esto lo recomiendo. Y claro, Pablo sigue escribiendo en 1 Corintios, ¿sí? 15:58. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Ahora, firmes en un mismo propósito. Aquí Pablo dice, si conocemos esto, entonces manténganse firmes e inconmovibles, progresando, creciendo siempre en la obra del Señor. Esto es estar ahí con firmeza en cualquier circunstancia y permanecer en Cristo. Siempre progresando en la obra del Señor, avanzando, creciendo. Esa es la idea. Y nos dice conscientes, ¿sí? Conscientes, ya voy a explicar esto también. Viene otro punto, es con esta palabra, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esto es permanecer en Cristo, tomar conciencia de lo que yo hago, de lo que yo estoy sirviendo, todas las cosas que hago para la contribución del avance del reino. Yo tengo que estar conscientes. Esto es permanecer en Cristo. Y sigue un poco más, el texto sigo leyendo, Filipenses, dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto es luchando juntos en unidad por la misma fe, unidos como cuerpo que somos, como iglesia. Juntos nos dice, luchen juntos en unidad por la fe del Evangelio. Esto nos corresponde a todos. Eso nos está diciendo Pablo. Sí, para permanecer en Cristo no es que estamos aislados, no es que estamos solitos. Tenemos que permanecer en unidad, todo el cuerpo, toda la iglesia de Cristo. Y esto a veces como que se nos desvanece, unos por aquí, otros por allá. Siempre he dicho esto, tal vez ni nos conocemos todos y deberíamos ser un poquito más intencionales en esto, ¿no? Porque el Señor nos exige y esto nos ayuda muchísimo a permanecer en Cristo. Esto nos está enseñando aquí, luchando, y esa palabra luchando, o esa acción, es que tenemos que batallar, tenemos que hacer algo para unirnos en la misma fe que nosotros tenemos. Ese es el propósito también de Dios. Enuncié hace rato los 5 propósitos. Uno de ellos, no sé si lo puso atención, se llama comunión. Uno de los propósitos que Dios tiene para su iglesia es que en verdad mostremos que somos una familia. ¿Sí? Javi al inicio decía, aquí estamos como una sola familia. Yo pensaba, decía, de ahora, a ver, ¿usted se identifica como esto? ¿Como una sola familia? ¿O se siente medio raro, medio extraño y solo llega y después se van, no conoce a nadie? ¿Así es una familia? Me pregunto. Bueno, aquí nos dice, si nosotros queremos permanecer en Cristo y somos cristianos, pues luchemos unánimes por la fe del Evangelio. Ya tenemos la fe individual, claro, pero ahora el Señor quiere ver un solo cuerpo a todos los que creen, para permanecer junto a Él para siempre. Luchando, dice, en unidad por la fe. En 1 Corintios 1:10, Pablo, otra porción del apóstol, él dice, les suplico. Ya estamos diciendo aquí, no, queremos tener unidad. Y Pablo estaba consciente de esto también en cuanto a la iglesia de Corinto. Y él dice, les ruego, les suplico, está diciendo Pablo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y ojo, y en un mismo que ha sido propósito. Y es que parece que en la iglesia de Corinto también, del Nuevo Testamento, como que también estaban dispersos, divididos de todo, y Pablo toma conciencia y dice, vean, hermanos, les pido por favor, vean, les suplico, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no?
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo, van por el amor al Señor. Yo les estoy rogando a ustedes que vivan en armonía, que vivan en unidad. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué se está esforzando usted para mantener la unidad en la iglesia? Si usted es un cristiano, si usted ha hecho ese pacto, ese compromiso con el Señor, si usted se ha unido al Señor y quiere permanecer para siempre con el Señor, pues el Señor dice, pues bien, únete más a tu iglesia, únete más a mi iglesia, dice el Señor, ¿no? Pues ese es el trabajo que cada uno de nosotros debemos tener. Ese es uno de los propósitos. Manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esto nos ayuda muchísimo. Pero tenemos que ser, repito, intencionales. Tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar todo esto. Aprovechar estos tiempos donde nos reunimos aquí los domingos. Aprovechar en tiempos cuando tenemos reuniones de hombres, de mujeres, de los jóvenes, adolescentes, de parejas. Vean cuántos espacios que tenemos aquí como iglesia. Si usted no puede en un horario, pues habrá en otro horario. Si usted quiere orar juntos con otros hermanos, únase, sea virtualmente, presencialmente. Vean cuántas puertas que abre el Señor. No podemos decir, no tengo tiempo, es que no hay justificativo para esto, ¿no? El Señor sabe muy bien cómo nos desarrollamos. El Señor quiere que crezcamos porque el propósito de Dios es que permanezcamos con Él para siempre, unidos para siempre con Cristo. Y tenemos que trabajar de esta manera. El versículo 28, seguimos en Filipenses. El versículo 28 dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Aquí Pablo está diciendo, vean, ustedes deben permanecer en Cristo sin temor al adversario. Es que el enemigo, el mundo nos va a atacar, nos va a querer mostrar otras cosas para que la iglesia se divida, para que nosotros pues estemos de un lado para el otro y no podamos centrarnos en los propósitos de Dios. Y aquí, por eso Pablo dice, sin temor alguno a sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios del cristiano? ¿Quiénes son los adversarios de la iglesia? Siempre hemos dicho esto que está en la Biblia, una y otra vez lo hemos repetido, por lo menos son esos tres enemigos, esos tres adversarios que nos atacan todo el tiempo. Es el mundo, es el diablo y nuestra propia carnalidad. Contra esos tres enemigos tenemos que luchar. Y Pablo dice, sin temor alguno a sus adversarios, luchen ahí. Entonces no tenemos que tener temor porque Dios está con nosotros. Entonces en Efesios 6:10, por eso dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Tenemos que apropiarnos de todo esto. ¿Para qué? Para hacer frente al adversario y entonces sí, permanecer para siempre con Cristo. Ya, este sería el primer punto, pero quiero poner aquí una ilustración antes de avanzar. Estamos somos testigos ahora de todo lo que está pasando en cuanto a las lluvias fuertes, ¿sí? Hace unos meses rogábamos por lluvias, Señor manda lluvias, había mucha sequía, el Señor dice tengan las lluvias, pero ahora se está causando muchos daños y decimos, Señor, ahora deja de llover, que manda el sol. Bueno, el Señor dice que no sé qué es lo que quiere. Pero bueno, gracias a Dios por las lluvias. Dice que el Señor que debemos agradecer, pero sí ha causado incluso víctimas, ¿no? Por todo lo que está pasando. Cojo esta ilustración porque cada vez veo en las redes noticias todos los desastres que hay, cómo se deslavan, cómo se caen las montañas y cómo causa daños. Pero a lo que voy es a esto. En medio de toda destrucción, por ahí sacan, ¿no? Dice, se desplomó todo esto, pero este puente resistió. Casi todo se lleva, ¿no? No sé si han visto por ahí, dice, pero esto ahí permaneció. Resistió a todo la creciente del agua, de la fuerza del agua, y no le pasó nada. Digamos a un puente. Sí, por ahí vi esto, ¿no? Me hizo pensar mucho, por eso yo pongo como ilustración. Nuestra vida como cristianos es esto. Que a veces pueden venir todos esos torrenciales, esas inundaciones que pueden generar aparentemente como destrucción, como que nos acaban, como que nos aplastan, pero después de que pasa,
¿sí? La corriente, ahí estamos, como ese puente, ¿sí? Ese es el cristiano, ¿no? Después de que nos zarandea, nos sacude, como sea, las circunstancias pasa y ahí estamos como cristianos siempre adorando al Señor. Esa es la idea, ¿sí? Ese es este primer punto, ¿no? Cuando dice con firmeza en cualquier circunstancia. Porque en la vida cristiana van a venir tormentas bien grandes, les digo, por un acaso, ¿no? Tal vez usted ya vivió, está viviendo, no sé, pero esto es lo que nos dice la palabra del Señor. No quiero ser negativo en el sentido, más bien, sí, de alguna forma positivo, mostrando lo que es la realidad en cuanto a la vida cristiana. Por eso hay que permanecer, pase lo que pase, como dice Pablo, hasta el final, si somos cristianos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, ¿cómo permanecemos en Cristo? Lo que les dije antes, esta palabrita, conscientes de lo que es vivir con Cristo. Conscientes de lo que es vivir en Cristo. La ilustración que puse hace rato del matrimonio. Si alguien va al matrimonio, pues tiene que tomar conciencia de lo que significa esto, ¿o no? Si no está consciente, y como dije, si no está claro en los propósitos, no se meta a esto, les diría, ¿no? Le va a ir mal. Es decir, ¿qué está diciendo? No, claro, yo estoy siendo claro. Si usted no es consciente de a lo que se está metiendo, a lo que va a ir y no tiene propósitos claros, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando tome conciencia y sepa lo que es y esté claro, usted siga, no hay ningún problema. Entonces, de igual manera aquí, cuando estamos hablando del permanecer en Cristo, tenemos que ser conscientes de lo que significa vivir con Cristo. ¿Sí? ¿Usted sí sabe esto como cristiano? ¿Ha tomado conciencia de lo que significa vivir con Cristo? ¿Lo que va a demandar todo esto? Bueno, aquí viene el versículo 29, donde dice, porque a ustedes, está diciendo Pablo, porque a ustedes los cristianos, porque a ustedes los que pertenecen a la iglesia de Cristo, sería así, ¿no? Si usted es un cristiano, nos corresponde esto. Dice, porque a ustedes se les ha concedido dos cosas, se nos ha concedido. Se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también ¿qué? Sufrir por Él. Bueno, ahí ya no nos gustó esta parte, ¿no? Bueno, sí, se nos concedió el creer, que bueno, pero también dice, se les concedió sufrir por Cristo. Entonces, ¿cómo permanezco cuando tengo que sufrir por Cristo? Repito, en el matrimonio parece que cuando vienen los conflictos, el sufrimiento, hasta aquí llegamos. Porque yo no he nacido para sufrir, dicen, ¿no? Yo he nacido para ser feliz. Y yo pensé que el matrimonio era para ser feliz para toda la vida. Como no hay felicidad, hasta aquí se acabó. Cuidado, ese es un mito, ¿no? De la felicidad y todo esto. El matrimonio también aquí en estas condiciones tiene que estar consciente y tiene que, pues, sufrir lo que sea para permanecer hasta el final. ¿Sí? Así es. No se diga con Cristo. ¿Sí? Conscientes de lo que es vivir con Cristo. Entonces, las dos cosas de aquí, en primer lugar, yo lo puse aquí, conscientes de lo que es vivir en Cristo, para mí es una bendición de creer en Jesús. ¿Qué bendición más grande es esto? De poder haber creído en Jesús, haber entendido el Evangelio. Porque aquí nos está diciendo a ustedes, a mí me está repitiendo como cristiano el Señor, se me ha concedido creer en Jesús. No he sido que yo por mi cuenta he creído en Jesús, así como usted. No ha sido por nuestra cuenta. Ha sido por cuenta de Dios. Dice, yo les concedí a ustedes creer en Jesús. Esto es gracia, ¿no? La gracia de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Jesús. Entonces la primera cosa es la bendición de creer en Jesús. Ahora, pues bien, para mí, repito, esta es la bendición más grande, que un día yo pude creer en Jesús, porque ahora soy salvo. Soy libre de todas esas cadenas que me ataban del pecado y de todo esto. Esto hace el Evangelio, esto hace Cristo en nuestras vidas. Y esto nos está recordando aquí el Señor. Entonces, la bendición de creer en Jesús, pues aquí podemos entenderlo en Efesios 2, 4 al 5, para recordar un poco esto, que es una gran bendición. La primera parte dice, pero Dios que es rico en misericordia, claro, es por la misericordia de Dios, por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo? Versículo 5, ¿no? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido
salvados. ¿Es o no la bendición más grande de parte de Dios? Esta es la primera parte que está diciendo Pablo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, claro, viene lo demás. Se nos ha concedido en primer lugar creer en Cristo. Y si usted ya cree en Cristo, es esto prácticamente, ¿no? Vea cuánta bendición. ¿Dónde hemos estado? ¿Cuáles han sido nuestras condiciones? ¿Cómo ha sido nuestro pasado? Dice, estábamos muertos en pecados. Estábamos destruidos, estábamos desorientados, estábamos hundidos, estábamos más que perdidos en la oscuridad. Y cuando el Señor nos concede creer, pues nos salva, nos rescata, nos da vida nueva, vida eterna, somos hijos de Él. Qué grandioso esto, ¿no? Yo pensaba un momento, estas semanas pasado, reflexionando en todo esto y cada momento se me venía a la mente lo que yo era sin Cristo. Y justamente fue porque esta semana con unas hermanas fuimos a un centro de rehabilitación a visitar a los que están ahí recuperándose. Y había unos 2 músicos y ellos están estudiando también la Biblia. Y de pronto dice, queremos cantar unas 2 alabanzas al Señor. Dije, buenísimo. Han sido, bueno, uno que estaba ahí rehabilitándose ha sido de un grupo antes de los mariachis y todo esto, ¿no? Entonces, ahora él está aprendiendo canciones cristianas. Y de pronto empieza a cantar esta canción que tal vez sí lo hemos cantado aquí. ¿Qué sería de mí, no? Si no me hubieras alcanzado. Entonces yo cuando cantaba, en mi mente, claro, estaba pensando en mí mismo, ¿no? Tal vez el que estaba cantando estaba pensando en su pasado, en su vida de adicción, de alcoholismo y de todo, porque él está ahí rehabilitándose. Y lo cantaba con todo su corazón, ¿no? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Y eso pensaba también en mi vida, ¿no? Hoy en la mañana, en estos días, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué serían de mis hijos si tú, Señor, no hubieses alcanzado? Si tú, Señor, no hubieses sido digno de concederme el creer en ti, ¿dónde estaría? En cualquier lugar, menos aquí, predicando su palabra. ¿Dónde estaría usted? Si Jesús no le hubiese concedido el creer, ¿qué sería de su vida? Me pongo a pensar, ¿no? Entonces, por eso yo quiero que entienda que esta es la bendición más grande que el Señor haya derramado sobre cada uno de nosotros, el creer en Él, el entregar nuestra vida a Él, en unirnos a Él, en hacer un pacto, un compromiso con Él. Esta es la bendición más grande, ¿no? Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, el sufrimiento por Cristo. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también el sufrir por Él. ¿Cómo se sufre por Cristo? ¿Cómo sufro yo en el matrimonio? ¿Cómo sufre usted en el matrimonio? ¿O no sufrimos a veces? ¿Qué sufrimientos? ¿Qué tormentos? Bueno, no es tanto así, ¿no? Yo estoy agradecido también por mi matrimonio y pido al Señor que ahí nos ayude a seguir adelante, ¿sí? Porque sí, es importantísimo todo esto, pero ya, si usted se identifica como casado y está sufriendo, sufre por su matrimonio, pero no en sentidos negativos, ¿no? Sino por crecer, por luchar. Bueno, ¿cómo es el sufrimiento por Cristo si usted se ha unido a Cristo? ¿Cómo se sufre por Cristo? La pregunta, ¿no? Bueno, aquí algunas pautas en cuanto a esto. El sufrimiento por Cristo, es que en el versículo mismo nos está diciendo, ¿no? Sino también sufrir por Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo esto? Es que cuando le pertenecemos a Cristo, cuando nos hemos unido a Cristo, en ese momento que pusimos nuestra fe en Él, automáticamente el Señor pues ya nos sacó ¿de dónde? Del mundo, de las tinieblas. Y por eso Jesús me decía, yo pues ya no soy,
aunque estoy en este mundo, yo no soy de este mundo, y también nos decía a nosotros, ¿no? Ustedes también ya no son de este mundo, pero están en este mundo. Esa es la cosa, ¿sí me entienden? Ya no pertenecemos al enemigo, ya no pertenecemos a todo este sistema, ya no somos del mundo. El Señor ya nos rescató, pero mientras Él venga acá o nos lleve antes, pues seguimos permaneciendo en este mundo. ¿Sí me entiende esto, no? Entonces, mientras estamos en este mundo, sí que las cosas se nos va a poner cuesta arriba, les digo. Sí que ahí tenemos como el club de jóvenes, de adolescentes, ¿no? El nombre. Sí que tenemos que ahí luchar o caminar ¿contra qué? Contra la corriente. Tenemos que caminar y luchar contra el sistema de este mundo, de esta sociedad, que cada vez se vuelve como más tensa, más intensa, más pesada, y nosotros tenemos que fortalecernos más y más para caminar contra corriente. Y cuando caminamos contra corriente, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Se vuelve más duro esto, pero esta es la voluntad del Señor si queremos, o sea, para avanzar, porque Él lo ha designado así, ¿sí? Dice, les he concedido creer, pero también, pues, les muestro que tienen que sufrir por esto. Pues bien, ¿está dispuesto usted a sufrir por Cristo? ¿Usted está dispuesto a luchar por todo esto? Porque estamos luchando contra todo un sistema, contra todo un mundo que está acá, que en torno a nosotros. Y Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:17, dice, y si somos hijos, bueno, ¿cuántos hijos de Dios estamos acá? ¿Sí? ¿Si hay algunos hijos de Dios? Buenísimo, ¿no? Entonces, Pablo dice, y si somos hijos, él nos da un poquito de ánimo aquí en los sufrimientos, ¿no? Dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué les parece esto? El Señor nos recuerda para animarnos un poco en el sufrimiento. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto lo escribe para animarnos un poquito, ¿no? Dice, bueno, Pablo antes nos dice acá en Filipenses que tenemos que sufrir por Cristo. Y Pablo en Romanos, el mismo Pablo, el mismo apóstol, dice, claro, les recuerdo, si somos hijos, tenemos lo mejor. Lo mejor está por venir, la herencia que tenemos allá en el cielo. Allá en eso concéntrense. Un día ustedes van a recibir la herencia, pero también pues ahora, mientras recibimos la herencia, tenemos que sufrir un poco. Ánimo, diría el Señor, ¿no? Tenemos que sufrir un poco. También tendremos parte en su gloria. Pero ese es parte del proceso, nos está diciendo. Eso es parte del plan de Dios mientras estemos aquí, si nosotros pertenecemos en verdad a Cristo. El sufrimiento por Él. Bueno, aquí podríamos otra vez meter esto con tomar conciencia entonces de lo que significa esto, ¿no? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos hecho ese pacto con Él y nos hemos unido a Él, tenemos que tomar conciencia de estas dos cosas. Tomar conciencia de qué? De que sí, soy más que bendecido, pero también mientras reciba la recompensa, voy a sufrir. Tenemos que tomar conciencia. En otras palabras, tenemos que tener bien claro nuestros 5 sentidos. Sí, de lo que significa ser cristianos. Porque parece que algunos no logran entender lo que significa ser un cristiano. Piensan que unirse a Cristo, entonces pues le va a ir súper bien, nunca va a sufrir y todo tiene que salir como él o como ella quiere. Señor, es que te exijo, es que quiero esto, lo otro. No es tanto así, no es así. Pues tenemos que mantenernos firmes en esto y permanecer en Cristo, pase lo que pase. En los sufrimientos sobre todo, ¿sí? En los sufrimientos. Bien, y por último, en el versículo 30, luchando en la nueva vida en Cristo. ¿Qué dice el versículo 30? Pues sostienen la misma lucha, dice Pablo, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo les dice, vean, por un acaso, si ustedes, el Señor nos concedió creer y también sufrir. Pero quiero que sepan esto,
quiero que sepan que yo sigo sosteniendo esa lucha, esa batalla. Les está escribiendo esto, ¿no? Y les dice, esa lucha, esa batalla que yo tengo, que ustedes mismos vieron, les dice, ¿no? Cuando él estuvo allá visitando a los filipenses. Y claro, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál fue el sufrimiento de Pablo? ¿Cuáles fueron las luchas que enfrentó Pablo como cristiano? ¿Con qué batalló? ¿Con qué luchó? Me impacta mucho en Romanos 7, no está el texto ahí, pero en el versículo 24, capítulo 7, en esta versión, en la NBI, ¿no? Pablo dice, quiero contarles algo, dice en esta carta a los romanos, en cambio, ¿no? ¿Saben? ¿Quieren que sepan, dice Pablo, algo de mí? Ustedes pueden leer, no está en la pantalla, ¿no? Romanos 7:24, soy un pobre miserable, dice Pablo. La otra versión dice miserable de mí, pero me gusta mucho en esta versión, dice, soy un pobre miserable. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? ¿Sí? Porque en verdad él está mostrando los otros versículos, ahí ustedes pueden ver su lucha que él tiene, su lucha interna como cristiano. Porque dice, si bien es cierto, con mi mente está claro, estoy consciente de cómo tengo que servir al Señor, cómo tengo que vivir como cristiano, pero hay otra como una fuerza interna que es la naturaleza pecaminosa que me está diciendo lo contrario. Eso sobre todo es una lucha interna, ¿no? Que todos los cristianos tenemos que pasar. Como les decía ayer, ayer en la reunión con los hombres, de estas reuniones que hemos tenido, estamos hablando un poquito de esto, ¿no? Luchas de los hombres cristianos, ¿sí? Batallas que tenemos como hombres cristianos en el área de la sexualidad. Estoy siendo puntual en esto. Eso estamos revisando con los hombres, ¿no? Las mujeres tienen otros temas y los jóvenes, pero de alguna manera la Escritura nos muestra nuestras batallas que nosotros tenemos, que a veces son intensas, que tal vez podríamos decir en ciertos momentos como Pablo, soy un pobre miserable, creo que hasta aquí llego, no puedo seguir a Cristo. Pero es interesante los otros versículos y sobre todo en Romanos 8:1, después como que otra vez siente ánimo Pablo, dice, pero ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ya el Señor no nos condena de todo esto, sino que el Señor nos sostiene, nos levanta, nos anima, nos fortalece para seguir hasta el final y permanecer con Él por siempre. Eso dice Pablo, ¿no? Pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Sí, ahí se fortalece, porque sé que ahora no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo. Y sigue la batalla, sigue la lucha, ¿no? Luchando en la nueva vida en Cristo. Claro, repito, lo puse aquí, nueva vida en Cristo, porque si somos cristianos estamos en la nueva vida que Él nos da. Ya no estamos en la vida antigua, ya no estamos en la vida que vivíamos de una forma desordenada, sumergidos en todos los pecados que existían y de todo. Ya no estamos en esa vida. Con Cristo estamos en una nueva vida. Y repito, aquí en esto del obrero fiel, me gusta mucho ese título también, ¿no? Esas lecciones se llaman, claro, nosotros decimos obrero fiel todo, pero las lecciones dicen nueva vida en Cristo 1, nueva vida en Cristo 2, nueva vida en Cristo 3. ¿Sí se ha visto estas carátulas, ¿no? De estos folletitos. Esta figura que está ahí es del obrero fiel, ¿no? Esta ilustración ahí. Me gusta mucho ahí porque es un hombre que lucha, pero está con una cadena que se ha roto. ¿Quién rompió esa cadena? ¿Quién le dio libertad? Cristo. Y cuando Él rompe esas cadenas y nos da una nueva vida, pues disfrutemos de la nueva vida en Cristo. Luchando en la nueva vida. Por eso dice, pues ustedes sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. En oposición, en burla, en maltrato, en persecuciones. Esto es cuando caminamos contra corriente. Y a veces como que nos cansamos, como que queremos esquivar, como que retrocedemos, como que nos dejamos arrastrar por la corriente nuevamente, ¿no? Pues hay que luchar, porque tenemos que permanecer en Cristo para siempre. Que no nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo, sino que avancemos, ¿sí? En oposición, burlas, maltrato, y muchas cosas más. Y solamente para ver lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él les dice
que antes me vieron sostener, porque los filipenses fueron testigos de todo el sufrimiento de Pablo. En Hechos capítulo 16, verso 22-24, dice: entonces la multitud, eso es lo que le pasó a Pablo cuando llegó a Filipos, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ya, esta es una pequeña escena de lo que le pasó al apóstol Pablo en Filipos. Esto era la lucha que él tenía, el sufrimiento por Cristo. Si a usted lo maltrataron por Cristo, no sé cuál es su trayectoria como cristiano. Esto le pasó a Pablo y por eso dice, pues ahora les está diciendo a ellos, ¿no? El versículo 30, pues sostienen la misma lucha, ¿sí? La misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Claro, él seguía preso ahora en Roma. Ya no estaba preso en Filipos, seguía preso en Roma. Uno se puede pensar y decir, bueno, pero ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Entonces sí que ha sido un pobre miserable, por eso le pasa eso, ¿no? No, todo es por causa de Cristo. Se tiene que luchar, batallar en la nueva vida con Cristo y entonces sí llegar a la meta. Llegar a la meta. Que ninguno de nosotros pues en ningún momento nos quedemos en el camino, nos divorciemos, nos separemos de Cristo, que esto ojalá nunca suceda. Es que, repito aquí, hay mucha oposición del mundo ¿ante qué? Ante el Evangelio, ante la verdad. Todos afuera se oponen. Todos nos van a decir, están locos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿En qué mundo están? Nos dicen, ¿no? Y nos empiezan a insultar, empiezan a ver de otra manera. Bueno, usted puede ser testigo en su trabajo, donde sea, ¿no? Si usted quiere dar testimonio de Cristo, a usted lo van a tildar como loco. Y lo apartan, ¿no? No hay que hacerle caso, no hay que tomarle en cuenta, porque ya no es de los nuestros, dicen, ¿no? Esto es sufrir por Cristo. Y si usted se une a ellos, pues, cuidado, ¿no? Pero esto es lo que nos puede pasar en este mundo, porque el mundo se opone a la verdad, ¿no? Bien, hermanos, entonces, quiero concluir con todo esto, pero antes, sí quiero recalcar, si usted, de los que están acá, si uno de ustedes no tiene a Jesús en su corazón, no se asuste de esto, no va a decir, no, entonces, si es así, no quiero, y ya no voy a venir nunca más acá. Sí, yo buscaba a Dios para otras cosas, y usted me viene con todo esto, ¿no? No se asuste. Esa es la verdad, y Dios quiere lo mejor para usted. Dios le quiere rescatar de ese mundo oscuro, ese mundo de pecado, ese mundo que le destruye, y de su pecado que le separa de Dios por toda la eternidad. Jesús le ama muchísimo a tal punto que Él cargó con su pecado, o lo clavó su pecado en la cruz, cargó con su culpa y quiere darle vida nueva, vida verdadera. Aun cuando el mundo se vaya a burlar, no tenga miedo. Entregue su vida al Señor. Haga un pacto con el Señor. Únase a Cristo. En otras palabras, como he estado hablando de matrimonio, cásese con Cristo sería, ¿no? Y no se divorcie nunca. ¿Sí? Manténgase con Cristo para siempre. Y esto sí, como dije en el punto 2, va a ser la bendición más grande para usted, el que no cree todavía. Si no ha entendido o tiene dudas de algo, con mucho gusto acérquese donde mí ahora, en cualquier momento. Me encanta conversar de esto, ¿no? Explicar un poquito más. Pero no se quede ahí, dé un paso más. Y para los que ya hemos creído, pues lo que les acabo de decir, ¿no? El permanecer en Cristo por toda la eternidad es resultado de ¿qué? De una fe auténtica en Jesús como único Señor y Salvador. Entonces, si es así, entonces la nueva vida que da Jesús por permanecer en Él se la debe vivir con firmeza en cualquier circunstancia, conscientes de lo que involucra y en constante lucha contra la oposición. Este es el camino que tenemos que seguir. Por ahí tenemos que ir todos los cristianos para llegar a la meta. Para que nunca nos separemos de ¿quién?
de Cristo. Que en ningún momento, cualquier cosa que nos pase, que nos mantengamos firmes y lleguemos hasta el final, unidos a Cristo.